¿Sabías que Cuba se declara territorio libre en analfabetismo desde 1961? Pero, ¿qué pensarías si te dijera que no fue tanto libros y lápices, sino campaña de adoctrinamiento y propaganda? Quédate que vamos a ver algunos detalles interesantes ahora mismo. Hola, bienvenidos a Carlito Madrid. Hoy hablaremos de un episodio emblemático en el relato oficial cubano. La declaración de Cuba como territorio libre de analfabetismo el 22 de diciembre de 1961, lo que en los libros de historia se presenta como un gran logro de la revolución fue en realidad una sofisticada maquinaria de manipulación. Un poco antes, entremos en contexto. Ya en 1956, bajo el gobierno de Batista, existió la primera campaña de alfabetización que, aunque menos conocida, fue la que sentó las bases para reducir el analfabetismo en el país. Este trabajo lo realizó una maestra del sector público en Cuba, la doctora Ana Echegoyen Montalvo, nacida en 1901. La primera mujer de raza negra en ocupar una cátedra de metodología pedagógica de la Facultad de Educación de la Universidad de La Habana. Sin embargo, Fidel Castro, maestro del marketing político, borró de la historia este suceso, se apropió de la experiencia y le dio su toque personal: reemplazar educación por doctrina ideológica. Y si te preguntas cómo lo hizo, la respuesta está en los mismos niños y jóvenes que enviaron lápiz en mano a las zonas más peligrosas del país. Vamos a ver cómo esta historia se desenrolla. El mito del logro absoluto. Primero, hablemos de la cifra. Antes de 1959, el analfabetismo en Cuba rondaba el 20%, una cifra no tan diferente a muchos países de América Latina, pero claro, para el régimen revolucionario esto era una crisis total, una crisis nacional que solo ellos podían resolver. Se lanzó entonces la famosa campaña de alfabetización que movilizó a más de 250.000 jóvenes y niños a enseñar a leer y a escribir en los lugares más apartados del país. El objetivo real, ¿cuál era? Claro, no era solo enseñar, era llevar el discurso revolucionario a cada rincón, usando a niños de 10, 12, 16 años como soldados ideológicos. Un punto clave: el escambray, alfabetización o adoctrinamiento bajo fuego enemigo. Uno de los puntos oscuros de esta campaña fue el uso de jóvenes que fueron enviados a infiltrarse en zonas de conflicto como el escambray del centro del país, la zona montañosa. Imaginen adolescentes enviados a comunidades campesinas, no solo a enseñar el abecedario, sino también a identificar a enemigos de la revolución entre la población local. Mientras supuestamente enseñaban a leer, también repartían propaganda del Partido Comunista y denunciaban a cualquier campesino que mostrara simpatías con los contrarrevolucionarios y los grupos guerrilleros que allí se encontraban. Educación, más bien un adoctrinamiento armado. El resultado fue macabro. Manuel Ascunce, el mártir oficial del relato revolucionario. Un joven de apenas 16 años que, según la narrativa del régimen, murió enseñando a leer y a escribir en las montañas. Claro, lo que no te cuentan es que no solo llevaba cuadernos y lápices, sino también servía de informante para identificar alzados, guerrilleros que estaban contra Fidel Castro entre los campesinos. Ascunce, como tantos otros alfabetizadores, tenía doble función. Su primera función no era la de adoctrinar, esa era la segunda. La primera era la de informar a las tropas de Fidel Castro sobre movimientos de las guerrillas anticomunistas. Su muerte, trágica sin duda, fue una muerte espeluznante. Pero habría que preguntarse si Fidel Castro también fue responsable por usar niños como espías en zonas de conflicto. Cuando el régimen te cuente su heroica historia, no olvides imaginar al joven Ascunce. Joven Ascunce que fue una mezcla de maestro de escuela y agente de inteligencia amateur, un niño como agente de inteligencia en una zona de conflicto de las más peligrosas de Cuba. Parece que la alfabetización tenía más usos de los que nos quieren hacer creer. Las consecuencias, lo que dejaron los alfabetizadores. Ahora el régimen presume de que acabó con el analfabetismo, pero los resultados reales son catastróficos. Hablemos de ellos. Hoy en día la calidad de la educación en Cuba está por los suelos. Muchas de esas personas alfabetizadas durante la campaña apenas podían luego leer textos básicos o escribir con coherencia. Y no olvidemos de que esta supuesta victoria vino acompañada del éxodo masivo de muchos profesionales del país, entre ellos maestros que estaban siendo perseguidos por su forma de pensar, maestros que fueron criminalizados porque no querían participar de la doctrina comunista, maestros que incluso se negaron a ir a las montañas a formar parte de este juego. Por eso fueron precisamente niños inocentes usados para adoctrinar e informar a las tropas de Castro sobre las guerrillas contrarrevolucionarias. Ironías del presente. ¿Qué tan libre de analfabetismo es un país donde los estudiantes tienen que memorizar propaganda política en lugar de aprender a razonar?
donde muchos no tienen acceso a libros actualizados, ni siquiera a internet, pero sí a discursos interminables sobre la grandeza de los líderes de la revolución y de un sistema que en la realidad, en su día a día, están viendo que no funciona. Qué curioso una nación tan educada y que termine produciendo generaciones incapaces de escribir una solicitud de empleo o generaciones tan capacitadas que su único fin, su único objetivo es salir del país que los capacitó. Qué curioso, un país libre de analfabetismo y sus habitantes en las redes sociales y en la vida real apenas saben escribir su nombre, apenas saben redactar una oración sin tener una falta de ortografía. Así que, ¿de verdad Cuba es un ejemplo educativo? O más bien un caso de cómo el adoctrinamiento puede disfrazarse de educación y usarse para alfabetizar, engañar a una población indefensa e inculta. No sé tú, pero yo prefiero un país donde la educación libere mentes, no donde las encadene a un dogma. ¿Para qué te vale saber leer si solo puedes leer los libros que te permitan? ¿Para qué te vale saber escribir si solo puedes escribir lo que te ordenen que escribas? ¿Para qué te vale tener educación si básicamente la educación está orientada a obedecer lo que te dice un líder? Lo más irónico es que el régimen sigue celebrando este logro mientras la realidad educativa del país se desmorona. Los jóvenes cubanos están más enfocados en cómo escapar de la isla que en cómo quedarse y construir un futuro. Y no es para menos. La educación en Cuba no te enseña a construir un futuro. La educación en Cuba te enseña a obedecer. La educación en Cuba te enseña a creer ciegamente en un líder y en un sistema. Los jóvenes en Cuba se convierten en repetidores de un sistema fallido. Imaginemos, solo por un minuto, qué hubiera pasado si toda esa energía de la campaña de alfabetización se hubiera dirigido a crear una sociedad auténtica, libre, con conocimientos reales. Hoy tal vez no estaríamos viendo el desastre económico, político y social que tenemos en Cuba. Generaciones enteras atrapadas en un analfabetismo funcional impuesto por un régimen absurdo. ¿Qué opinas sobre esta historia? Déjame tus comentarios abajo. ¿Y crees que el régimen cubano realmente libró al pueblo del analfabetismo o simplemente les cambió las cadenas? Las cadenas de Batista ahora por las cadenas del castrismo. No olvides también suscribirte, dejar el like y compartir este video. Vamos a abrir los ojos todos juntos. Hay que despertar. No pueden mentirnos toda la vida y no podemos además ser cómplices eternamente de esa mentira. El 22 de diciembre pueden seguirlo celebrando en Cuba como un día histórico, pero detrás de los aplausos, de las banderas ondeantes, de esas marchas, de esas sonrisas, detrás de todo eso hay una historia, hay una verdad que tiene que ser contada. La campaña de alfabetización fue una derrota rotunda, pero no para la revolución, fue una derrota para el sentido común y para la propia educación, para el propio sentido de lo que significa educar. La campaña de alfabetización convirtió a personas pobres, personas poco instruidas, pero personas libres, las convirtió en autómatas. Personas que siguieron siendo pobres, siguieron estando poco instruidas y que ahora además habían perdido la libertad. La campaña no fue de alfabetización, la campaña fue de adoctrinamiento político ideológico. La campaña no la realizó Fidel Castro, la campaña comenzó desde el año 1956 por una maestra pública cubana y negra. Fidel Castro otra vez se robó una idea, se apropió de ella, la modificó, la adaptó y la puso en función de sus propios intereses. Gracias por acompañarme y hasta el próximo episodio donde seguiremos desmitificando la versión oficial, la historia real de Cuba.